cómo enfrentar el examen tipo test y preparar el supuesto práctico de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. El examen tipo test, si habéis visto el curso de técnicas de estudio de la academia, una de las clases, que precisamente es una clase en directo que hicimos hace no mucho, también hablaba sobre cómo afrontar un examen tipo test el día del examen, ¿vale? No los exámenes tipo test que hacemos habitualmente en la academia, el del día del examen. Entonces, esa parte vamos a dar alguna pincelada nueva y tal, pero vamos a mantener la misma estructura. Y en la segunda parte hablaremos del supuesto práctico del Ayuntamiento de Valencia, que yo sé que es una duda muy genérica el cómo preparar este examen, ¿vale? Entonces, hoy no venimos a repasar, no venimos a hablar del temario como tal, sino que venimos a hablar de estrategia, cómo enfrentar el examen. En una oposición como la de Bomberos de Ayuntamiento de Valencia, ya sabéis que no solo gana el que mejor se sabe el temario, sino el que mejor aplica lo que sabe en los exámenes, tanto en el examen tipo test como en el supuesto práctico, sobre todo en este último, ya que es un examen a desarrollar. Y ahora veremos las diferencias principales tanto en los dos exámenes como en la forma de prepararlos. Entonces, la herramienta 1 que os voy a dar va a ser cómo afrontar un examen tipo test de 100 preguntas o más, que será el que nos encontremos en Valencia. Y la herramienta 2, cómo preparar el supuesto práctico de preguntas cortas, que será también el que nos encontremos en Valencia, ¿vale? De preguntas y respuestas cortas. Entonces, contexto de la oposición, ya sabemos todos cuál es, queda muy poco para el inicio de la primera prueba, ya no vale estudiar a lo bruto y ahora lo que necesitamos es saber priorizar, saber medir riesgos y estudiar con una técnica adaptada a cada prueba. No se estudia igual para reconocer una respuesta entre 4 opciones posibles que para tener que escribirla desde cero en un folio en blanco. Y esa es la diferencia fundamental entre los dos exámenes, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? Ahora mismo podemos pensar en el supuesto práctico, pero tenemos que tener la visión puesta en el test. Ahora, nuestro objetivo ya no va a ser abarcar más temarios si no me ha dado tiempo, o estudiarme temas nuevos, o profundizar más en temas que me los he estudiado muy superficialmente. Ahora el objetivo va a ser consolidar lo que tenemos, ¿vale? Y sobre todo detectar los fallos que podamos tener ahora mismo y hacer hincapié en repasar esos fallos. ¿Y cómo vamos a detectar esos fallos? Mediante la realización de la mayor cantidad de preguntas tipo test que podamos hacer, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues empezamos con el bloque 1. Tengo gente por aquí que quiere entrar, vamos a admitirlos y continuamos, ¿vale? Admitidos a todos. Vale, muy bien. Vale, empezamos con el bloque 1. Técnicas para enfrentarse a un examen tipo test de más de 100 preguntas. Bien, como ya he dicho, esto ya lo hemos tocado en la clase sobre esto en el curso de técnicas de estudio de la academia, entonces puede ser que a algunos os suene, ¿vale? De todas formas, vamos a explicar de una forma diferente y aportar más información. El problema de los exámenes largos, un examen de 100 preguntas no es solo una prueba de conocimientos, es una prueba de gestión mental, de fatiga, de nervios, de dudas, arriesgo, no arriesgo, ¿qué hago? ¿Contesto más, contesto menos? ¿Tendré suficiente con esta nota que voy a sacar o me la tengo que jugar en más preguntas o no tendré suficiente, ¿vale? Entonces, todo eso vamos a dar herramientas para intentar despejarlo. ¿Qué podemos encontrar? Cansancio y dudas. La fatiga acumulada afecta a la toma de decisiones en las últimas preguntas, sobre todo. Preguntas trampa. Podemos encontrar un mayor o un menor número de preguntas trampa, pero siempre va a haber alguna pregunta que está formulada con mala pata, ¿vale? Puede ser que no haya ninguna y eso sería buena señal, sería una señal de que el tribunal no está buscando rizar el rizo, simplemente está buscando evaluar los conocimientos de la gente y ya está. Pero bueno, que sepáis que pueden existir ese tipo de preguntas y es muy importante que no vayamos ya con la sospecha de que nos van a meter preguntas trampa. Es muy importante que no tengamos esa sospecha. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a imaginar nosotros que todas las preguntas son trampa y vamos a fallar preguntas porque pensamos que son trampa cuando no lo son. Entonces, ojo también con eso. Y por último, la gestión del tiempo. Es muy fácil que se me vaya el tiempo en un examen de 100 preguntas. Tenemos aproximadamente 1 minuto por pregunta y parece mucho, pero no es tanto en realidad y menos si tengo que dar varias vueltas al examen, ¿vale? Entonces, la estrategia del examen: puedes subir o bajar tu nota aunque sepas exactamente lo mismo. Aunque tengas el temario bien controlado, puedes sacar o mejor nota o peor nota. Entonces,
¿Cuál es el primer principio? No empezar a lo loco. El error más común es querer resolver el examen como si todas las preguntas tuvieran el mismo valor mental. Con valor mental estamos hablando de que las primeras 20, 30, 40 preguntas vamos a estar súper frescos, súper enchufados contestando preguntas, pero a partir de ahí ya vamos a empezar a notar fatiga, a notar cansancio, a decir, uff, ¿cuántas preguntas quedan? Llevo 60, me faltan 40 todavía, más las 10 de reserva, ¿vale? Entonces, no todas las preguntas tienen no tienen el mismo valor mental, ¿vale? La primera vuelta no es para ganar el examen, es para ordenar el campo de batalla, ¿vale? Por eso hemos puesto aquí el tablero de ajedrez. No sé si alguno jugáis al ajedrez aquí, pero vamos, la primera vuelta sería un poquito como la apertura, ¿no? La apertura, los primeros movimientos de las piezas. Vamos a colocar estratégicamente cada pieza en el tablero y esto normalmente son movimientos automáticos, movimientos en los que no tengo que pensar. Directamente muevo una ficha, veo la reacción de mi rival y muevo otra ficha automáticamente, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer en la primera vuelta. Vamos a contestar preguntas de forma automática. Ahora veremos cómo tenemos que gestionar nuestras acciones a lo largo del desarrollo del examen. Entonces, en la primera vuelta, pregunta por pregunta, aquí vamos a contestar de forma automática, única y exclusivamente las preguntas que sabemos al 100%, ¿vale? En la primera vuelta al examen solo vamos a contestar las preguntas que estamos 100% seguros que nos las sabemos. Las otras, las que estamos al 50%, las vamos a marcar. Si me apuráis y queréis hacer otro marcado, las que estamos al 50% son las que hemos detectado que hay dos que son incorrectas, dos opciones, pero hay dos opciones que podrían ser correctas, ¿vale? Entonces, me la voy a marcar y me la voy a dejar para la segunda vuelta, para pensarla más adelante, ¿vale? Y luego, el tercer grupo de preguntas va a ser las que no tengo ni puta idea de esa pregunta. Si no tengo ni puta idea de esa pregunta, directamente en la hoja del examen la tacho o me pongo un NPI o me pongo una X o lo que queráis, pero la marcáis como una pregunta que no vais a volver ni a leer, ni a intentar rascar, ni a intentar intuir, ni nada. Si no tenéis ni idea de la pregunta, la dejáis en blanco 100%, ni siquiera la volvéis a leer, ¿vale? Porque probablemente la fallemos, ya que tenemos un 75% de probabilidades de fallarla si la contestamos al azar, ¿vale? Entonces, la primera vuelta es la apertura de la partida de ajedrez. Debe ser limpia, rápida y sin engancharse en preguntas que bloquean. También podemos saltarnos preguntas que sabemos que las sabemos resolver, pero que requieren a lo mejor una operación matemática o pensar un poquito más. Preguntas que no podemos contestar de forma automática, las vamos a dejar para la segunda vuelta, ¿vale? Si me tengo que hacer un cálculo de espumas, de espumógenos, un cálculo de reserva de aire de la botella de Lera o un cálculo básico de hidráulica o alguna pregunta que me hayan liado de bombas contra incendios, con qué hace el rodete, qué hace el difusor, no sé qué, pues todo eso, si vemos que no podemos encontrar la respuesta de forma automática con una lectura de la pregunta, la vamos a dejar para la segunda vuelta y ahí sí que la vamos a repasar, ¿vale? Bien, el objetivo de la primera vuelta ya lo hemos visto. ¿Cuál es? Encontrar las preguntas seguras, es decir, cuántas tenemos garantizadas al 100% que las hemos acertado. Encontrar las preguntas en las que dudamos de forma razonable, cuántas podemos trabajar. Y, muy importante, identificar el nivel del examen. Una vez hayamos terminado la primera vuelta de la pregunta, lo que vamos a hacer es identificar cuál ha sido el nivel del examen. Si ha sido un examen fácil, si ha sido un examen medio o si ha sido un examen difícil. Y esto, el nivel del examen que nosotros hayamos identificado junto con la cantidad de preguntas seguras que hayamos contestado, es lo que nos va a hacer y tirar hacia un lado o hacia otro. Hacia el lado de arriesgar en las preguntas que me he dejado al 50% o hacia el lado de no arriesgar o arriesgar menos, ¿vale? Y sobre todo vamos a identificar el tipo de preguntas. ¿Cómo sabemos el nivel del examen? ¿Cómo sabemos si el examen ha sido fácil, medio o difícil? Por el tipo de preguntas. Si hemos encontrado que la gran mayoría de preguntas del examen son preguntas básicas de si me he estudiado me las sé, o sea, si lo he estudiado me las sé y si no lo he estudiado no me las sé, entonces es un examen fácil, de preguntas básicas. Fácil no quiere decir que lo pueda aprobar todo el mundo. Fácil quiere decir que una persona estudiando un año lo puede aprobar. Aprobar, no sacar nota, ¿vale? Después, si tenemos muchas preguntas trampa o muchas preguntas rebuscadas, entonces ya podemos intuir
que ha sido un examen difícil y que la intención del tribunal pues ha podido ser cargarse a mucha gente o quedarse solo con la gente que va muy fuerte. No suele ser este tipo no suele ser la mayoría este tipo de preguntas, pero siempre cae alguna pregunta muy rebuscada o muy difícil, ¿vale? Entonces, nosotros incluso podemos hacer la técnica de mientras estamos haciendo la primera vuelta, antes, o sea, después de leer la pregunta, calificarla con un 1, un 2 o un 3, en base a si ha sido fácil, difícil o nivel medio, ¿vale? Sería el 1 para la fácil, el 2 para la medio y el 3 para el difícil, ¿vale? Y en base a la cantidad de 1, 2 y 3 que tengamos al final de la primera vuelta, podemos ver si el nivel del examen ha sido fácil, medio o difícil, ¿vale? Y también tendremos categorizadas las preguntas que nos hemos dejado sin contestar para ver si han sido fáciles, medias o difíciles, y eso también nos puede ayudar a arriesgar más o menos, ¿vale? Entonces, ese sería el objetivo de la primera vuelta. Fotografía real del examen, encontrar las preguntas seguras, las preguntas que dudo, pero razonando las puedo sacar, y ver el nivel del examen a través del reconocimiento del tipo de pregunta, ¿vale? Entonces, no se puede decidir cuánto arriesgar hasta que no sabemos cómo es el examen completo, ¿de acuerdo? Bien, segunda vuelta. Ya hemos contestado las preguntas que nos sabemos 100% de forma automática, ya hemos hecho la apertura de la partida de ajedrez, ahora vamos a leer estratégicamente el examen. Una vez terminada la primera vuelta, hay que analizar el tipo de examen antes de continuar, como hemos dicho antes. ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Tengo suficientes preguntas seguras para competir? Ya no para aprobar, para competir, para tener una nota competente. Recordemos que hay 92 plazas, creo que son, o 90, y no todo el mundo va a entrar en plaza, ¿vale? El que no entre en plaza no entra en esta oposición, aquí no hay bolsa de trabajo, entonces tengo que sacar una nota competente. Hay muchas preguntas trampa o más bien son preguntas literales del temario. Si son preguntas literales del temario, ha sido un examen fácil, sin complicaciones, y si son preguntas de pensar mucho, razonar mucho, rizar el rizo, ninguna es correcta, etcétera, etcétera, pues podemos ya sospechar que el examen tiene un nivel un poquito más alto. ¿Necesito arriesgar o debo proteger la nota? Bueno, pues veremos en función de la nota que he sacado y de la dificultad del examen si tengo que arriesgar o no tengo que arriesgar, porque no se arriesga igual en un examen fácil que en uno difícil, ¿vale? Bien, ¿cuándo arriesgar y cuándo no arriesgar? O cuándo arriesgar más y cuándo arriesgar menos, porque realmente casi siempre arriesgamos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es una oposición libre. Entonces, ya de por sí que sea una oposición libre nos va a incitar a arriesgar más, ¿vale? Si fuera un concurso oposición, como por ejemplo Consorcio de Alicante, y yo tengo el FP de emergencias, tengo el C1 de valenciano, tengo inglés, tengo el curso de socorrismo, tengo no sé qué, tengo un montón de puntos, bueno, pues puedo permitirme arriesgar menos para aprobar y que luego en el concurso la puntuación que yo tengo me empuje hacia arriba. En este caso no hay concurso de méritos y lo único que puedo hacer es sacar un buen resultado en el teórico, en el supuesto y en las físicas, ¿vale? Entonces, si tenemos un examen fácil, ¿qué quiere decir? Que habrá notas altas. Habrán 8 y picos, 9 y picos y muy probablemente a partir del 8 estaremos hablando ya de notas competitivas, porque la gente va muy a tope. Yo estoy en contacto con muchos opositores a lo largo de todos los días y sé que la gente va muy a tope. Reviso los exámenes de la academia, reviso los test que hacéis en el generador y la gente tiene muy pocos fallos y hay preguntas muy difíciles. Entonces, las notas, si el examen es fácil, van a ser altas. Los fallos penalizan, ¿vale? Cuando tenemos un examen fácil, fallar, independientemente de si los fallos restan más o menos, restan lo mismo para todo el mundo. Entonces no nos va a importar el valor de lo que nos quita un fallo, si es 0,1, 0,3, 0,4, 0,25, 0,2. Lo que nos interesa es no fallar, porque a todos nos va a penalizar lo mismo, ¿vale? Entonces, los fallos penalizan mucho en un examen fácil. Si yo tengo de 100 preguntas, 90 fáciles y de esas 90 fáciles he fallado 10, pues son 10 preguntas que muy probablemente mucha gente no va a fallar, ¿vale? Entonces, los fallos penalizan. Conviene más ser arriesgado. Si el examen ha sido fácil, conviene más arriesgar, ¿vale? Porque encontraremos la forma de resolver esas preguntas que nos hemos dejado al 50% y probablemente no las fallemos, ya que estadísticamente
la intuición, cuando has estudiado, funciona, ¿vale? Hay que tratar de aumentar la nota. Si vemos que el examen ha sido fácil, puede haber notas altas, los fallos nos van a penalizar, pero conviene ser más arriesgado, ¿vale? Entonces hay que tratar de aumentar la nota. Ahora, si el examen ha sido difícil, aquí habrá muchos fallos, probablemente. Por lo tanto, la nota media bajará. Puede ser necesario ser más conservador. Si el examen ha sido difícil, ya no van a haber 90 ochos o 100 ochos y picos, ¿vale? Si el examen ha sido difícil, pues habrá 10 ochos y picos. Y la gran mayoría de nota pues estará entre el 7 y el 8 probablemente, o entre el 6,5 y el 8, ¿vale? La gran mayoría de notas. Entonces, aquí me convendría ser conservador, pasar la siguiente fase e intentar hacer unas buenas pruebas físicas y un buen supuesto práctico para remontar ahí, ¿vale? Pero si veo que el examen ha sido difícil y me pongo a arriesgar, corro el riesgo de fallar muchas preguntas y suspender o quedarme con una nota muy bajita, ¿vale? Darme un segundo porque hay gente que quiere entrar. Voy a admitirlos. Vale, ya están por aquí. Bien, continuamos. Vale. Resumen, para los que acabáis de entrar. Si el examen ha sido fácil, conviene arriesgar. Si el examen ha sido difícil, conviene no arriesgar, ¿vale? Y esto no es blanco o negro, ¿vale? Siempre es una gama de grises. Si el examen ha sido fácil y me he dejado 15 preguntas por responder, no quiere decir que en las 15 preguntas me las juego. Si de esas 15 preguntas, de 5 no tengo ni puta idea, esas 5 no las voy a contestar, pase lo que pase. Y de las 10 que quedan, puedo arriesgar a lo mejor en 8. Y las otras 2, pues como no tengo muchas dudas, pues las dejo en blanco también, ¿vale? Al final siempre va a convenir dejar en blanco antes que arriesgar si no lo tenemos claro, ¿vale? Y si el examen es difícil, pues conviene no arriesgar tanto, ¿vale? Aquí ganan más importancia esas preguntas al 50% en las que tenemos probabilidades de fallar, ¿vale? Por lo tanto, arriesgar no es contestar por ansiedad, sino tomar una decisión calculada en aquellas preguntas en las que sé que la puedo sacar, ¿vale? Vale, la importancia de no fallar. En un examen con penalización no gana quien más contesta, sino quien mejor equilibra aciertos y errores, ¿vale? Entonces, lo principal es no fallar. Dentro del riesgo que nosotros queramos asumir según la lectura que hayamos hecho del examen, lo principal es no fallar. Muchas veces la diferencia no está en acertar 5 más, sino en fallar 5 menos, ¿vale? Porque los fallos ya hemos dicho que penalizan. Entonces, gestión de las preguntas al 50%. Las preguntas al 50% son aquellas en las que de las 4 opciones de respuesta hemos descartado 100% seguro 2. Y solo nos quedan 2 que podrían ser probables, ¿vale? Entonces, esas preguntas son las que nos las vamos a jugar o no en función de la dificultad del examen y del tipo de pregunta que hayamos visto. Y puede marcar la diferencia. No son preguntas que no sabes, son preguntas que necesitan método, ¿vale? Eliminar opciones claramente falsas. ¿Cómo podemos eliminar opciones claramente falsas? Vale, en los exámenes tipo test, normalmente cuando encontramos palabras absolutas, ojo, normalmente, no siempre, ¿vale? Normalmente, estadísticamente, cuando encontramos palabras tipo, en todo caso, siempre, en ningún caso, nunca, jamás, ninguno, únicamente, exclusivamente, ese tipo de palabras absolutistas, me tienen que hacer ya encender la alarma de que esa opción puede ser incorrecta, ¿vale? Entonces, en preguntas que me he dejado al 50%, si una de esas opciones, si estoy realmente al 50% entre las dos opciones y no estoy al 60-40, si estoy al 60-40 me voy a la del 60, ¿vale? Pero si estoy al 50-50 y detecto una que pone exclusivamente, siempre, nunca, ese tipo de palabras absolutas, probablemente esa sea la errónea, ¿de acuerdo? Tenemos que fijarnos bien en comparar las opciones muy parecidas y buscar la más completa, ¿vale? El último examen de Ayuntamiento de Valencia fueron preguntas más cortitas, pero si habéis hecho el último examen de, por ejemplo, Consorcio de Valencia, vemos que son tochos de enunciados de 5 renglones y opciones de respuesta de 5 renglones también, que eran todas muy similares entre sí. Entonces, en ese caso tenemos que buscar y comparar con atención las dos opciones que nos hemos dejado por contestar para poder contestarla bien. Y luego, revisar si la pregunta, ojo, si nos pide la correcta o la incorrecta, ¿vale? Mucho cuidado con esas dobles contradicciones que tenemos en los enunciados, ¿vale?
Eso de que cuál no, cuál sí, cuál es incorrecta, cuál es correcta. Y, por supuesto, no hace falta que lo diga, no contestar por impulso. Tenemos que intentar basarnos siempre en la lógica y, obviamente, en nuestro conocimiento, que va a ser la base fundamental de esta estrategia. Cuidado con las preguntas trampa. En oposiciones de bombero, muchas preguntas no buscan saber si conoces el tema, sino si lees con precisión. Entonces, ojo a las preguntas en negativo, a los cambios mínimos en cifras, a las opciones muy parecidas, a las respuestas parcialmente correctas si luego tenemos una respuesta que es más completa, y a las palabras clave escondidas en enunciado largo, ¿vale? Y, sobre todo, mucho cuidado a las opciones correctas fuera de contexto. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Pues que te estoy preguntando en el enunciado por el artículo, me lo invento, 5 de la Constitución Española, y en las opciones de respuesta te pongo 2 que son falsas y una que es correcta y otra que es correcta pero no forma parte del artículo 5, forma parte del artículo 4. ¿Vale? Entonces, en ese caso es una respuesta correcta fuera de contexto, por lo tanto es incorrecta también, porque no me están preguntando por eso, ¿de acuerdo? Así que ojo también con esas preguntas, porque también son preguntas trampa. Leer rápido no significa leer mal, la velocidad sin precisión te hace fallar preguntas que sabías, ¿vale? Así que importantísimo leer bien y con calma. Técnica de tapar las respuestas, ¿vale? Esta técnica es brutal. Vamos a intentar contestar la pregunta mentalmente antes de leer las opciones de respuesta, ¿vale? Antes de yo leer la opción A, la opción B, la opción C y la opción D, voy a intentar contestar esa pregunta en mi cabeza. Si esa pregunta que he contestado en mi cabeza está en una de las opciones de respuesta tal cual, está literalmente, es la correcta, ¿vale? 100% seguro, porque ya nos la sabemos. Y estamos haciendo esa recuperación activa que trabajamos cuando hacemos flashcards, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de mirar las opciones, vamos a intentar responder mentalmente. Esta técnica evita que las opciones te confundan o te hagan dudar de algo que realmente sabías, ¿vale? Por lo tanto, leer, comprende bien la pregunta, tapar, cubre las 4 opciones, responder, contesta mentalmente primero y comparar. Mira opciones y verifica. Si una opción coincide exactamente con tu respuesta mental, probablemente es la correcta. Y hacer caso a la intuición, ¿vale? No estamos hablando de la intuición mágica de, uy, hoy creo que me va a tocar la lotería, voy a comprar el euromillón. O, uy, hoy creo que va a llover, pero hace sol, pero bueno, yo tengo la intuición de que va a llover, me voy a llevar un paraguas. No estoy hablando de esa intuición. Estoy hablando de la intuición basada en el conocimiento. Hay que hacer caso a la intuición si llevamos tiempo estudiando. Si llevamos 2 años, 3 años, 1 año estudiando a muerte y nosotros identificamos una opción que no tenemos clara, pero que tenemos una fuerte creencia, algo dentro de nosotros que nos dice es eso, hay que hacerle caso. ¿Por qué hay que hacerle caso? Porque es nuestro subconsciente, que sí que tiene acceso a toda esa información que nosotros a lo mejor conscientemente no podemos recuperar, es nuestro subconsciente que nos está diciendo, ahí está la respuesta correcta, ¿vale? Así que cuando has estudiado mucho, si no has estudiado mucho, no le hagas caso a la intuición, ¿vale? Pero si has estudiado mucho, puedes tenerla en cuenta. Entonces, cuando has estudiado mucho, muchas veces la intuición no es azar, es memoria trabajando rápido. La primera respuesta que te viene suele tener valor, sobre todo si aparece con claridad. No se trata de contestar por corazonada pura, sino de confiar en una intuición construida sobre muchas horas de estudio, ¿vale? Así que esa intuición también puede ser una opción para decidirnos por una de las 2 opciones en las preguntas que nos hemos dejado al 50% si hemos identificado que en ese examen vamos a arriesgar, ¿vale? Evitar cambiar respuestas sin un motivo sólido, súper importante. Al final del examen, al final de esa segunda vuelta, siempre vamos a hacer una última vuelta de repaso, ¿vale? Sobre todo para saber si hemos pasado las respuestas a la plantilla de forma correcta, que por supuesto yo soy 100% partidario, os recomiendo al 100% que directamente vayáis contestando en la hoja de respuestas, porque se pierde mucho tiempo contestando en la hoja del examen y después pasándolo todo
una vez ya estamos cansados y hemos terminado el examen, a la hoja de respuestas. Ahí me puedo equivocar. Tengo un compañero que ahora en la oposición de cabos del Consorcio Alicante ha suspendido, ha pasado de poder sacar una notaza a suspender porque se equivocó pasando las respuestas, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. Vale, ¿cuándo no vamos a cambiar la respuesta? Porque en el momento de pasar las respuestas o de simplemente repasar el examen, vamos a tener la tentación de cambiar respuestas. ¿Cuándo no tenemos que cambiar respuestas? Pues cuando solo estamos dudando más, es decir, cuando estamos simplemente dudando porque sí, pero no tenemos ningún argumento lógico para cambiar esa respuesta. Cuando nos ha entrado miedo. Hostia, es que he contestado esta, pero ahora tengo dudas. Nada, no la cambies. Estadísticamente funciona no cambiarla. Cuando no has encontrado ningún dato nuevo, ¿vale? Es decir, me han preguntado por una norma UNE que creo que es esa, pero es que no tengo ninguna opción mejor, ¿vale? Por ejemplo. O cuando cambias porque me suena más esta otra, ¿vale? Ahí nada. Si ya de primeras nos ha sonado más la primera, luego probablemente, si nos suena más la otra, si nos suena más otra opción, es porque no nos la sabemos bien y probablemente fallemos. ¿Cuándo sí que podemos cambiar? Pues cuando hemos detectado que hemos leído mal el enunciado. Por ejemplo, hostia, que aquí pone incorrecta y yo he leído correcta. Ahí sí cambiamos la respuesta. Cuando vemos una palabra clave que no habíamos visto, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones no se corresponde y no habíamos leído el no? ¿Vale? Cuando recordamos una norma, una cifra o un concepto concreto, ¿vale? Es decir, hostia, la norma del casco es la EN 443 y yo he contestado que es la 659, por ejemplo, que es la de los guantes, ¿vale? Pero justo cuando estoy terminando el examen me viene la inspiración y ya me acuerdo perfectamente que era la 443 y he visto que he contestado la 659. Bueno, pues la cambio porque entonces sí que he recordado esa norma. O cuando descubrimos que pedía la incorrecta y no la correcta, ¿vale? Entonces, no cambiéis respuestas por inseguridad, cambiarlas solo cuando tengáis evidencia, ¿vale? Importantísimo, concentración durante el examen. La concentración también se entrena. El examen no se gana pensando las 100 preguntas a la vez, se gana resolviendo bien una pregunta cada vez, ¿vale? Entonces, importante, no mirar a los demás ni obsesionarse con el tiempo, no mirar el tiempo repetidamente, ¿vale? Súper importante. El tiempo se mira una o dos veces, después de la primera vuelta, después de la segunda vuelta y poco más. Respiración controlada. Yo sé que hay gente que se pone muy nerviosa, entonces respirar, mantener la calma, respirar profundamente por la nariz, soltarlo por la boca, el aire, pues es una técnica que nos puede venir bien. Y luego ir pregunta por pregunta, no hacer saltos absurdos de empezar por el final, de empezar por el medio, vais pregunta por pregunta, las que no las sabéis las dejáis en blanco, las que estáis al 50% las marcáis y ya volveréis, ¿vale? Hay tiempo, no hay mucho tiempo, no hay todo el tiempo del mundo, pero hay tiempo para darle 3 repasitos al examen seguro, ¿vale? Técnica de gestión del tiempo. El tiempo debe dividirse en 3 vueltas bien diferenciadas. Primera vuelta, preguntas seguras y clasificación del examen. Vale, si dejo el examen así, ¿qué nota tendría? Pues un 7, pues un 7,5, un 8, un 9,5. Joder, si tengo un 9,5 en la primera vuelta y lo sé, dejo el examen ya, ¿vale? Ya, entonces ahí sí que no me la juego, sea fácil o sea difícil. Segunda vuelta, trabajar las preguntas que nos hemos dejado al 50%. Y tercera vuelta, revisión de las que hemos marcado, enunciados negativos, revisar que toda la plantilla está bien, etcétera, etcétera, y un posible cambio de última hora en alguna pregunta en el caso en el que lo sepamos al 100%, que tenemos que cambiarla, ¿vale? La peor gestión del tiempo es perder 5 minutos en una pregunta mientras dejas 10 fáciles sin leer. Entonces, no os obsesionéis con preguntas largas. Al contestar preguntas largas a partir de la segunda vuelta, cuando ya estamos seguros de que si el examen se acaba en ese momento, nosotros aprobamos, ¿vale? Resumen, resumiendo el bloque tipo test. Voy a terminar de admitir a la gente que hay por aquí esperando. Admitimos, vale. Resumen, primera vuelta rápida y ordenada. 2, contestar solo lo seguro al principio, en la primera vuelta. 3, marcar las dudas al 50%. 4, analizar el nivel del examen antes de arriesgar. Todo esto en la primera vuelta. 5, tapar respuestas y contestar mentalmente. Si hemos contestado mentalmente de forma correcta, probablemente sea la correcta. 6, no cambiar respuestas sin motivo. Y 7, mantener la concentración hasta el final. El examen tipo test se ejecuta mediante estrategia, ¿vale?
Bien, y ahora vamos a hacer pues eso, una transición al examen tipo test, ¿vale? Del examen tipo test, mejor dicho, al supuesto práctico. ¿Qué diferencias tenemos en los exámenes? ¿Qué diferencias tenemos a la hora de prepararlo? Y cómo o cuál pienso yo como preparador que es la mejor forma de prepararlo, ¿vale? Cambio de mentalidad. Aquí sí que tenemos que cambiar la mentalidad. A la hora de enfrentarnos al supuesto práctico, hablo del supuesto práctico de Ayuntamiento de Valencia exclusivamente, ¿vale? Porque el resto de SPIs de la Comunidad Valenciana son tipo test y no deja de ser un examen tipo test más. En este caso, en el caso de Ayuntamiento de Valencia, no es un examen tipo test, ¿vale? Es un examen a desarrollar y probablemente a desarrollar preguntas cortas, ¿vale? Que es como ha sido hasta ahora. Entonces, el supuesto práctico no se prepara igual que el test. Son dos pruebas que exigen habilidades distintas. Mismos conocimientos, habilidades diferentes. En el examen tipo test tenemos que reconocer la respuesta correcta entre 4 opciones que están delante y que las estoy leyendo. Y en el supuesto práctico tenemos que rescatar la información desde nuestra memoria y escribirla en un papel, a poder ser con buena letra y con limpieza. Esto implica entrenamiento de la memoria y entrenamiento de la escritura, ¿de acuerdo? Y este examen sé que es una mierda, pero es el examen que va a marcar la diferencia, ¿de acuerdo? Vale, porque siempre pasa lo mismo en estas oposiciones, en las oposiciones del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo vamos a preparar el supuesto práctico de bombero del Ayuntamiento de Valencia? El método que os voy a comentar yo ahora es el que vamos a seguir en la academia para preparar este examen, ¿vale? Y que vamos a empezar a partir del día 16, que es el día del teórico, del examen tipo test, ¿vale? ¿Qué exige el supuesto práctico? Es un supuesto con preguntas cortas. No basta con tener una idea general del tema. Si tengo una idea general del tema, puedo aprobar un examen tipo test del temario, ¿vale? Pero el supuesto práctico no lo voy a aprobar. Entonces, no se trata de escribir mucho, sino de escribir exactamente lo que nos piden. Y para ello tenemos que tener precisión en la información que recordamos, orden a la hora de redactar, síntesis, saber sintetizar la información a la hora de estudiarla, recuperación activa, tener la capacidad de tener esa información almacenada en un cajón de mi memoria, abrir ese cajón y encontrar, leer mentalmente lo que me están pidiendo para poder redactarlo y tener claridad y dirección en cuanto al conocimiento que tengo que plasmar en el papel, ¿vale? Bien. El error habitual de preparar el supuesto. Muchos opositores siguen estudiando como si fuera el tipo test. Reconocer información no significa poder escribirla cuando te la preguntan. No es lo mismo que yo te pregunte ¿cuál de las siguientes opciones es un fenómeno que ocurre durante el flashover y te dé 4 opciones de respuesta, a que yo te diga, escribe 4 fenómenos que ocurren durante un flashover. No es lo mismo, ¿de acuerdo? A pesar de que tú tienes los conocimientos de flashover, no tienes la habilidad, o si no la has trabajado, no tienes la habilidad de contestar esa pregunta corta, ¿vale? Entonces, el principal error, leer y subrayar o seguir estudiando igual sin practicar la recuperación activa de la información. Hacer solo supuestos prácticos, hacer solo simulacros, es decir, cogerme los supuestos prácticos e intentar escribir simplemente y luego ir al temario, estudiar más, volver a la academia y volver a hacer supuestos prácticos. Eso, bueno, sirve de nada, no está mal, pero entre una escala de un 1 al 10 yo le doy un 5 o un 6, ¿vale? Pensar, esto ya me lo sé porque lo reconoces al verlo, es decir, vale, estoy mirándome el PROCOP de incendios en edificios de gran altura, me leo las funciones del binomio BZ1, BZ2 y digo, vale, esto me lo sé, porque ya me lo he leído 100.000 veces, me lo sé. Pero no te has autoevaluado de si eres capaz de escribir esas funciones en un folio en blanco, ¿vale? Entonces, ¿te lo sabes realmente? ¿Eres capaz de rescatarlo y plasmarlo en un papel en blanco? Y, por supuesto, no practicar respuestas cortas ni entrenar listados y definiciones. Con entrenar me estoy refiriendo a escribirlo, ¿vale? Entonces, preparados porque vais a gastar o deberíais gastar muchos bolis, Bic, y muchos folios en blanco
para preparar el supuesto práctico de Valencia. Y me diréis, David, gastar un bolivic es imposible. No es imposible. Yo tengo compañeros que entraron en la última oposición de Ayuntamiento de Valencia y gastaron más de 2 bolis Vic entrenando el supuesto práctico, ¿vale? Memoria de reconocimiento VS, memoria de recuperación activa. La memoria de reconocimiento es la que usamos en el tipo test. Tenemos 4 opciones de respuesta, reconocemos la correcta y la marcamos. Memoria de recuperación activa es la que necesitamos trabajar para el supuesto práctico. No tenemos opciones. Tenemos que sacar la información directamente de nuestra cabeza. El supuesto práctico exige entrenar esta habilidad. Y no solamente la recuperación activa, porque cuando nosotros estamos preparando, cuando estamos preparando el examen tipo test mediante aplicaciones como Anki, estamos trabajando la recuperación activa, porque Anki trabaja la recuperación activa, pero no estamos trabajando la escritura. Entonces tenemos que trabajar la recuperación activa y la escritura, ¿vale? Y igual que en el colegio nos castigaban copiando 100.000 veces, no voy a volver a gritar en clase, al final esto se basa en eso también, ¿vale? Si yo soy capaz de recuperar mediante una mnemotecnia las funciones del binomio BZ1, BZ2 y las escribo 100 veces, ya lo tengo ahí, ¿vale? Es que voy a mejorar hasta la letra y eso va a resultar muy llamativo para los miembros del tribunal que van a corregir el supuesto práctico, ¿vale? Para el supuesto práctico hay que estudiar preguntándote constantemente, ¿sería capaz de escribir esto sin mirar? ¿Cómo debe cambiar la forma de estudiar? ¿Vale? Pues tenemos que reducir esa lectura pasiva, es decir, reducir el hecho de solo leer, introducir más preguntas abiertas, introducir más respuestas escritas e introducir más repasos activos. Con repasos activos me refiero a repasos escribiendo. El estudio del supuesto práctico tiene que parecerse al examen real. El estudio del supuesto práctico se hace escribiendo, señores y señoras, ¿vale? Bien. Paso 1. Identificar qué puede caer en el supuesto práctico. Este paso es clave. Obviamente no vamos a escribirnos todo el manual del IVASPE y todos los PROCOPS y todo el mapa de Callejero de Valencia, ¿vale? Pues sería una locura, sería imposible. Nos tiraríamos 10 años para escribirlo todo a mano, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber hacer? Saber identificar qué elementos del temario, tanto del temario específico de bombero como del temario específico de Valencia, porque los 11 temas de legislación no entran en el supuesto, ¿vale? Tenemos que saber identificar cuáles son los elementos preguntables en un supuesto práctico. ¿Y cuáles son? Todo lo que sean listados y tablas, todo lo que sean definiciones, todo lo que sean clasificaciones, ¿vale? Por ejemplo, dime la clasificación de los filtros de los equipos de protección respiratoria, ¿vale? A, B, E, K, ¿sabéis el tipo de clasificación que hablo, ¿vale? Pues eso es un factor muy preguntable del tema de equipos de protección respiratoria, por ejemplo, ¿vale? Callejero, procedimientos y fases. De callejero, 100% seguro que nos va a caer alguna pregunta, o bien de itinerarios o recorridos, o bien de qué parque actúa en estas zonas, pero nos va a caer algo seguro, ¿vale? Procedimientos y fases, obviamente, todos los PROCOPS y todas las fases de los PROCOPS nos las tenemos que saber al 100%, como si, o sea, tenemos que ser capaces de escribir de memoria prácticamente todos los PROCOPS, ¿vale? Funciones y características de cada figura de los PROCOPS, de los binomios, de cada binomio, incluso de los mandos, obviamente priorizando las de bombero, ¿vale? Pero eso no significa que no me puedan preguntar por las funciones del sargento, por ejemplo, o del cabo, ¿vale? ¿Cuáles serían los criterios de evaluación? Que normalmente se evalúa por ítems, eso lo publicarán, pero aún así nosotros vamos a trabajar sobre los criterios de evaluación que hicieron en el supuesto anterior, ¿vale? Que por cada ítem que tú escribías correctamente, pues te daban 0,0125, por ejemplo. Y esos 0,0125 se suman hasta el máximo de puntuación de la pregunta y si tú has llegado al máximo de ítems, pues tienes el máximo de puntuación en esa pregunta, ¿vale? Valores numéricos también son preguntables y comparativas, ¿vale? Todo esto, ahora vamos a dar algún truquillo para identificarlo, pero todo esto en nuestro temario es súper preguntable, ¿vale? Por cierto, tenéis un montón de supuestos prácticos de los que hicimos para la oposición pasada en la academia y también tenéis el examen
de la anterior oposición, el oficial, para que lo vayáis preparando y vayáis viendo, haciéndoos una idea de cómo tenéis que examinaros para esta prueba. Ejemplos de contenido preguntable. El supuesto suele castigar al opositor que lo entiende, pero no puede concretarlo en un papel. Si algo se puede preguntar con estos verbos, hay que prepararlo de forma específica. ¿Vale? Enumera, define, indica las fases de, señala las características de, enumera 5 funciones de, explica brevemente tal, diferencias entre cuál, ¿vale? Todo eso, todo lo que identifiquemos en nuestro temario que puede seguir a estas palabras es motivo de pregunta en un supuesto práctico, ¿vale? Que eso, con los supuestos prácticos que haremos y lo que haremos para preparar este examen, vais a ver que lo vais a identificar enseguida. Paso 2. Maquetar esa información en vuestro temario. Una vez identificado lo preguntable, hay que ordenarlo. Si la información está desordenada, tu memoria también la recuperará desordenada. Entonces, tenemos que sacar los listados limpios, crear tablas claras, reducir contenido sin perder precisión, separar definiciones y agrupar conceptos relacionados, convertir párrafos largos en estructuras memorizables. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante mnemotecnia, ¿vale? Vamos a maquetar orientando esa maquetación a que me voy a preparar una tarjeta de Anki con esa maquetación con una mnemotecnia. Y mi función va a ser estudiarme esa tarjeta de Anki, recuperar la información de forma activa escribiéndola en un folio y compararla con el resultado de la tarjeta de Anki, ¿vale? Bien. Paso 3, aplicar mnemotecnia, lo que estábamos comentando. Cuando haya listados, fases, clasificaciones, hay que usar mnemotecnia. La mnemotecnia no es estudiar menos, es recuperar mejor. Una cosa es estudiar para un examen tipo test las funciones del BZ1, BZ2, ¿vale? De tal forma que yo, si me ponen una función del BZ3, BZ4, voy a saber que esa función no se corresponde y ya voy a saber identificar que esa está mal. Y otra cosa es decir, vale, voy a escribir las funciones del BZ1, BZ2, ¿vale? Y aquí, por un lado, si yo comprendo, me hago la película mental de lo que ocurre en una emergencia, porque realmente las funciones de los bomberos en las emergencias, hablando de los PROCOPs de Ayuntamiento de Valencia, son fáciles de recordar, porque solamente tenéis que haceros la película de un incendio de vivienda en vuestra cabeza. Y ese día estáis de bombero 1 y de bombero 1 os toca llevar la saca del 1, os toca usar la lanza, os toca cuerda guía, lo que sea, ¿vale? Si estoy de bombero 3, pues me toca hacer instalación, me toca hacer tal, me toca lo que sea, ¿vale? Pero vosotros os hacéis la película en la cabeza y con esa película que os hacéis, ¿vale? Pongo la bifurcación, tiro el tramo de manguera, no sé qué, con la lanza, ¿vale? Con esa película que os hacéis, ya estáis memorizando. Pero esto, hay temas en los que con esa película no va a ser tan fácil. Entonces ahí sí que tendremos que aplicar, pues, todos los recursos que tenemos disponibles para memorizar. Acrónimos, frases absurdas, historias visuales, asociaciones y palabras clave, iniciales, ¿vale? Todo tipo de técnicas que nos ayuden a rescatar esa información para poder reproducirla en el folio, ¿vale? Paso 4. Tenemos todo maquetado, hemos identificado las partes preguntables de cada tema, lo tenemos todo maquetado, lo tenemos que hemos aplicado mnemotecnia aquí donde hace falta. Paso 4, lo pasamos a Anki. Señores, con estudiar o leer, comprender, subrayar y maquetar no es suficiente. Hay que aplicar la repetición espaciada. Hay que repetir para memorizar a largo plazo. Y eso con Anki, ¿de acuerdo? Es la mejor herramienta. Además es gratis y tenéis el curso completo en la academia de cómo se utiliza. Aún así, nosotros estamos trabajando mazos para los PROCOPs y los temas específicos del Ayuntamiento de Valencia, que ayer subí, por cierto, el de... ¿Cuál subí ayer? El del protocolo de movilización de recursos, que lo tenéis ya dentro del tema. Me parece que es el tema 36. Lo podéis descargar, importarlo como mazo y empezar. Vale. Una vez identificado y maquetado el contenido, hay que convertirlo en repasos activos. La herramienta recomendada es Anki, con tarjetas de oclusión de imagen o bien de oclusión de texto, ¿vale? Tarjetas Closet. Podéis hacer oclusión de imagen o oclusión de texto. Aquí no tiene por qué ser de imagen, puede ser tarjetas Closet, ¿vale? Las de oclusión de texto, ¿vale? Permiten ocultar partes de esquemas, tablas, listados o definiciones y obligarte a recuperar la información o bien
permiten ocultar partes del texto para obligarte a ti a recuperar la información. Entonces, Anki convierte el temario en preguntas constantes en tu memoria. Pero no vamos a estar haciendo Ankis simplemente como si estuviéramos sentados en la biblioteca con el iPad delante y haciendo Ankis y seleccionando las tarjetas bien, mal, muy mal, difícil, fácil. No, ¿vale? Cuando nos aparezca una tarjeta vamos a tener un taco de folios y un boli big delante, y cuando nos aparezca una tarjeta vamos a escribir la respuesta en el folio como si la estuviéramos contestando en el examen, con buena letra, ¿vale? Con limpieza, con orden, dejando un margen, con una caligrafía clara y, por supuesto, sin faltas de ortografía. Las faltas de ortografía también penalizan, ¿vale? Bien, ¿cómo usar Anki para el supuesto práctico? Nos creamos los mazos, los organizamos, ya sabéis cómo se hace todo esto. Todo lo que sean listas, tablas, definiciones, etcétera, etcétera, lo pasamos a tarjetas cloce y a partir de ahí podemos activar la función de repaso con inteligencia artificial de Anki, que la IA de Anki va a adaptarse a nuestro patrón de estudio y nos va a lanzar las tarjetas que menos no sabemos, es decir, ya no hace falta que nos lo programemos manualmente, sino que la propia IA va a adaptar ese lanzamiento de tarjetas a nuestra forma de estudio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese repaso diario. Por lo tanto, no se trata de mirar tarjetas, sino de obligarte a recordar y, muy importante, a escribir lo que has recordado, ¿vale? ¿Por qué Anki encaja tan bien con el supuesto? El supuesto práctico exige justo lo que Anki entrena: recuperación activa y repetición espaciada. Vamos a entrenar la memoria a largo plazo, mejorando la retención y detectando aquellas cosas que no nos sabemos o que sí que nos sabemos, pero no sabemos escribir bien. Vamos a programar repasos automatizados que nos evitarán pérdidas de tiempo repasando cosas que ya sabemos o no repasando cosas que no nos sabemos, y sin ir a ciegas. Nos va a obligar a responder y reducir la sensación de incertidumbre. Anki no estudia por ti, pero te obliga a estudiar como toca y sobre todo a repasar como toca. Y el paso 5, ya lo hemos dicho, practicar la respuesta escrita, ¿vale? Coger preguntas potenciales del temario, responderlas sin mirar, comparar con el temario y corregir precisión, ¿vale? Mejorar la estructura y repetir hasta que la respuesta salga clara. Todo esto con propias tarjetas de Anki. Ahí será donde tengamos el temario maquetado metido, ¿vale? Entonces, ¿cómo debe ser una buena respuesta corta? Mira, la respuesta corta a la pregunta de cómo puede ser una buena respuesta corta es lo más literalmente igual al texto, al documento, ¿vale? Pero, obviamente, si me están preguntando las funciones del BZ1, BZ2 y hay funciones largas de párrafos de 3 líneas, las puedo sintetizar en un párrafo de una línea, ¿vale? Entonces, ahí es donde vamos a sintetizar, pero todo lo que podamos acogernos a la literalidad y escribirlo literalmente, mucho mejor. Entonces, hay que responder exactamente a lo que se nos pregunta sin irnos por las ramas, usar términos técnicos con estructura clara y ordenada e incluir todos los elementos importantes, ¿vale? Sin escribir por escribir. Errores a evitar en el supuesto práctico: estudiar solo leyendo y no memorizar listados. No practicar preguntas abiertas ni saber sintetizar. Escribir respuestas demasiado largas o responder algo distinto a lo que nos preguntan. No usar terminología técnica. Confiarse porque en el test se sacan buenas notas. Ojo con eso. Que haya sacado una notaza en el test no quiere decir que vaya a sacar esa nota en el supuesto práctico. Hay mucha gente que tiene notaza en el test y luego en el supuesto práctico saca notas muy malas o incluso suspende simplemente porque no ha adaptado la forma de estudio y no ha entrenado la escritura, ¿vale? Ser bueno en el test no garantiza ser bueno en el supuesto práctico. Entonces, plan de trabajo recomendado hasta el examen. Primero, hasta el día 16, que es el día que tenemos el teórico, repasar tipo test para mantener el nivel alcanzado y sobre todo para pulir fallos, encontrar fallos y pulirlos. Si estáis utilizando Anki ya, pues test y Ankis, ¿vale? Después, identificar el contenido preguntable. Una vez hayamos ya pasado el teórico, entonces vamos a identificar el contenido preguntable en un supuesto práctico dentro de nuestro temario. Vamos a aplicarlo, adaptarlo todo a Anki y aplicar Anki en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria, para ya directamente empezar a entrenar esa recuperación activa y esa escritura. Y luego vamos a hacer, obviamente, simulacros semanales en la academia de supuestos prácticos para evaluarnos.
¿de acuerdo? Incluso los primeros supuestos que hagamos, diremos de qué se trata y diremos lo que tenéis que estudiar para que vayáis con una guía clara, ¿vale? Bien, pues ¿cómo vamos a trabajar esto en la academia? Básicamente vamos a implementar la misma dinámica, la misma estrategia que os he comentado. Nuestro sistema de preparación, no nos limitamos a dar el temario, ya lo sabéis, ya conocéis cómo trabajamos. Trabajamos con un sistema orientado a que el alumno sepa qué estudiar, cómo repasarlo y cómo enfrentarse al examen. Tenemos el temario estructurado, orientado a la oposición, los test específicos para el examen tipo test, el uso de Anki, que sabéis que somos muy partidarios de utilizar Anki para memorizar a largo plazo, y el acompañamiento que os hacemos, o bien a través de la comunidad o bien a través de las tutorías, ¿vale? La diferencia no está solo en tener ese contenido, sino en tener un plan y una estrategia. Resumen, cierre y turno de preguntas. Resumen final. Chicos y chicas, el tipo test necesita estrategia, no solo conocimientos. La primera vuelta sirve para clasificar y entender el examen, arriesgar según el nivel del examen y proteger la nota. El supuesto práctico exige recuperación activa y escritura. No se estudia igual para test que para preguntas cortas. Identificar el contenido preguntable, usar mnemotecnia y trabajar con Anki para entrenar esa recuperación activa. Y la preparación debe tener método y dirección, ¿vale? Por último, pues estas frases, ¿vale? El día del examen no sube la nota quien más ha estudiado, sino quien mejor ejecuta lo que ha entrenado a igualdad de niveles. No se trata de llegar al examen esperando tener suerte, sino de llegar con un sistema. El sistema es lo que va a diluir la incertidumbre que yo pueda sentir, y en una oposición tan competida como es la del Ayuntamiento de Valencia, estudiar mucho es obligatorio, pero estudiar con estrategia es lo que marca la diferencia. ¿Vale? Pues nada, turno de preguntas. No sé qué os preocupa más, si el tipo test o el supuesto práctico. Supongo que el supuesto práctico. ¿Os cuesta más memorizar listados o responder preguntas abiertas? ¿Tenéis ya una estrategia clara para arriesgar en el examen? ¿Estáis usando Anki o seguir repasando solo con lectura o test? O cualquier otra pregunta que tengáis, ahora es el momento de hacerla, ¿de acuerdo?